Ok, siendo 6:25 de la tarde, hoy 22. Vamos a empezar con nuestra próxima sesión del Oye, ¿ya? Bien, en esta oportunidad, tal como ya habíamos previsto con los muchachos, con los chicos del grupo, con los participantes, analizar precisamente una lectura en donde pues lleva como título lo siguiente, ¿no? La mujer como sujeto activo en el derecho penal sexual, obviamente en nuestro caso, es decir, en nuestra legislativa penal peruana, ¿verdad? Bien, ya nosotros hemos dado pues con anterioridad, con antelación a nuestra sesión, lectura, este, ¿cómo se llama? En todo caso, al material, y ahora vamos a pasar a precisar algunos puntos, por lo menos que nos permitan lograr el objetivo nuestro, ¿no? Que es conocer algunas figuras y sobre todo la normativa, ¿no? No vamos a pretender asumir posiciones, porque todavía de repente no estamos en la capacidad de haber, pues, leído mucha literatura jurídica al respecto de este tema. No vamos a asumir posiciones, pero sí por lo menos vamos a intentar dar, pues, algunas figuras básicas y aclarar sobre todo el tema, el tema en mención, ¿ya? Bien, entonces tenemos acá, ¿no? Vamos a observar a la mujer como sujeto activo en el derecho penal sexual, ¿ya? Bien, vamos a pasar primero por delimitar o por observar la figura en sí de violación. Primero vamos a ver lo que significa el caso de la violación sexual, y para ello hemos tratado de colocar por aquí la descripción legal, ¿no? O sea, según el artículo 170 del Código Penal, ¿ya? Podemos encontrar aquí descrito, bueno, por supuesto hemos tomado la previsión del caso, hemos resumido algunas partes, ¿ya? Pero vamos a empezar a tratar de conocer un poquito la figura para poder meternos de lleno a lo que significa ya el análisis de algo más, ¿ya? Bien, dice así, ¿ya? A tenor de la misma norma, dice así, el artículo 170 dice lo siguiente, ¿no? La violación sexual, dice así, ¿no? El que con, acá tenemos, ojo, un requisito prácticamente, el que con violencia o grave amenaza obliga a una persona a tener acceso carnal. Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Uno, el tema de la violencia es primordial, vital, básico en el caso del delito de violación sexual. Uno, la violencia, y dos, la no autodeterminación de la sexualidad, es decir, el obligar a una persona o en todo caso pues el no prestar consentimiento, ¿no? Que vienen a ser los requisitos fundamentales para que se pueda configurar este delito, ¿ya? Bien, regresando entonces a la norma, tenemos acá, ¿ya? El que con violencia o grave amenaza obliga a una persona a tener acceso carnal vía vaginal, anal, bucal, ¿ya? O realiza otros actos análogos, ¿está bien? Acá miren, primero las tres vías consideradas, y realiza otros actos análogos tales como introducir objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, es decir, vaginal o anal, ¿ya? Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6, acá tenemos la figura, no menor de 6 ni mayor de 8 años, ¿ya? Ojo, si ustedes se dan cuenta bien en este caso, este es el tipo base. O sea, esta primera parte viene a ser en la tipología descrita o la conducta ilícita descrita de forma básica, ¿ya? A continuación viene la parte agravante o la parte agravada, ¿ya? Y acá cambia la figura. Pues no, dice, la pena será no menor de 12 ni mayor de 18 e inhabilitación conforme corresponda. Aquí nos vamos a dar cuenta que en algunos casos también corresponde la inhabilitación, ¿ya? Entonces, inhabilitación conforme corresponda, y acá tenemos los opuestos, ¿no? A ver, agravantes, ojo, agravantes, no se olviden, o sea, entra a tallar esto, no el tipo base, sino entra a tallar esto, ¿ya? Primero, si la violación se realiza a mano armada, ¿ya? O por dos o más sujetos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de mano armada, lo que estamos viendo es esto, ¿no? ¿Está bien? El tema de la violencia y por dos o más sujetos, también el tema de la violencia. Recuerden que en el caso de la violación sexual, una de las cosas que se requiere es que precisamente pues el sujeto activo sea totalmente reducido, ¿no? Entonces, esta es una manera de hacerlo. ¿Está bien? Dos, si el ejecutor, ¿no? Ocupa una posición o cargo que le da, miren, acá, algún tipo de autoridad sobre la víctima o sobre el sujeto pasivo, ¿está bien? Es decir, puede ser, por ejemplo, una relación de parentesco, ¿está bien? Puede ser mediante un contrato de locación de servicios, ¿no? En donde la agraviada salga desfavorecida, entonces el sujeto aprovecha esa situación de superioridad, ¿no? O en todo caso esa situación o ese estado de autoridad, ¿ya? Puede ser producto de una relación laboral o incluso también están configurados, están inmersos en esto las trabajadoras del hogar, ¿está bien? Y en el segundo caso. En el tercer caso, es que es aquí donde entra a tallar la inhabilitación según corresponde a su propia normativa, ¿no? Su propio reglamento, ¿ya? Observen, cometido por personal que pertenece a las Fuerzas Armadas, de igual manera la Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Policía Municipal Privada, ojo, miren, en ejercicio de su función pública. O sea, mejor dicho, tienen que estar
en ejecución de esa función cometiendo el ilícito penal para poder recién considerarla, pues, ¿no? Como una agravante, ¿ya? Pero tengan en consideración, vuelvo a repetir, ¿ya? Aquí es donde principalmente entra a tallar lo que nosotros habíamos señalado, es decir, la inhabilitación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que fuera un Policía Nacional del Perú, de repente su propio reglamento señala eso como una falta grave, ¿no? Y podrían inhabilitarlo de acuerdo, pues, a lo que señale su propio reglamento, ¿no? Bien, 4, si el ejecutor es conocedor de que es un portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, ¿no? O sea, si aún conociendo o aún a sabiendas, igual comete el ilícito penal, no solamente configura el tipo base, sino es considerado una grave. ¿Está bien? Luego tenemos por acá 5, si el autor es docente o auxiliar de educación del centro educativo donde se encuentra estudiando la víctima. ¿Está bien? Entonces igual, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esto también vendría a ser una posición de autoridad, ¿no? Solo que esto es, pues, detallado de manera específica, ¿no? O sea, criterio del legislador de manera específica, ¿no? Por supuesto, esto atendiendo, pues, a nuestra realidad, ¿no? Bien, luego tenemos por acá, y por último, en el sexto lugar, o en el sexto caso, si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años. ¿Está bien? Entonces, vamos por aquí retomando un poquito la descripción legal, ¿no? O sea, lo que nos dice el tipo base. A ver, artículo 170 del Código Penal, eso es lo que nos señala, ¿no? El tipo base, violencia vía anal vaginal, vía vaginal analo-bucal, actos análogos, ¿está bien? Y la pena es de 6 y mayor de 8 años, ¿no? Y para el tipo agravante será de entre 12 y 18 si es que comete uno de estos, ¿no? O sea, sujeto a mano armada, puede ser alguien que ocupa una posición de autoridad sobre la víctima, Fuerzas Armadas, Policía Nacional en ejercicio de su función, alguien que sepa que es portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, ¿no? Si es docente o auxiliar de educación donde se encuentra estudiando la víctima, si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años, ¿ya? Un pequeño detalle que he visto por conveniente considerar en esta última parte, ya que, por ejemplo, ustedes en sus trabajos han venido siempre tratando de tocar, por lo menos en lo que siempre me han señalado, lo que es la vía penal y la ejecución penal, ¿no? ¿Está bien? En el caso de la ejecución penal, para este tipo específico de delito, hemos encontrado que a tenor del artículo 3 de la ley 28704 señala esto, mire, el interno redime la pena, o sea, este tipo, ¿no? Redime su pena mediante el trabajo, la educación a razón de un día de pena por 5 días de trabajo o estudio, ¿no? Dependiendo de lo que haya escogido. No es lo que nosotros conocemos como el famoso 5 por 1, ¿no? Así como hay 2 por 1, acá tenemos el 5 por 1. Entonces, a ver, nos vamos ubicando, ¿ya? Violación sexual, tipo base y forma agravada, o sea, descripción exclusivamente del ilícito, lo encontramos en el artículo 170 del Código Penal, ¿está bien? ¿Ya? Y si lo vamos ya a ejecución penal, para ello se aplica el famoso 5 por 1, ¿no? O sea, 5 días de educación o 5 días de trabajo, se redime una pena de la que se le haya impuesto, ¿no? En este caso, ya para la ejecución. Entonces, bien, acá tenemos entonces la descripción legal, es decir, este es lo que nosotros tenemos que analizar, pero para el caso específico de una mujer, ¿no? O sea, vamos a tratar de observar lo que nos dice la lectura, sí que una mujer puede ser considerada como sujeto activo. ¿Está bien? Listo, entonces a partir de esto nos trasladamos por acá a fin de poder detallar esto, ¿ya? Bien, miren, una de las primeras cosas que hemos querido determinar así tajantemente viene a ser el bien jurídico protegido. Cuando yo digo bien jurídico protegido, aquí lo he colocado para un mejor entendimiento, en realidad viene a ser el objeto de tutela penal en el delito, o sea, qué es lo que realmente se protege, ¿no? Por eso decimos objeto de tutela. A eso se conoce como el bien jurídico protegido, en este caso en el delito penal sexual, ¿no? En el delito sexual, ¿no? Bien, a ver, miren, lo que normalmente, o sea, el bien jurídico protegido aquí viene a ser, en realidad, de manera explícita la libertad sexual y de manera implícita la indemnidad sexual. A ver, vamos por partes. La libertad sexual la entendemos como la autodeterminación de la propia persona para ejecutar o para hacer pues uso de su propia libertad sexual, ¿ya? Y la indemnidad sexual que se entiende también como simplemente la intangibilidad sexual, ¿ya? Entonces, resumiendo la idea, tenemos, ¿no? De manera explícita, la libertad sexual es lo que se protege en el delito de violación sexual, o sea, es el bien jurídico protegido, de manera explícita, y de manera implícita también se protege la indemnidad o la intangibilidad sexual, ¿ya? Ahora, retomando esto, mire, la libertad sexual, como contenido constitucional vamos a encontrar que tiene dos dimensiones, y esto lo podemos encontrar exclusivamente acá. En la sentencia del Tribunal Constitucional que le encontramos, 08 del 2012, precisamente del 12 de diciembre del 2012, no creo que sea complicado
de repente citarlo a manera de argumento en algún momento que nosotros pues lo necesitemos, ¿ya? Entonces, como contenido constitucional señala esta sentencia que tiene dos dimensiones, ¿ya? Acá tenemos, miren, uno, la dimensión positiva o dinámica de la libertad sexual y dos, la dimensión negativa pasiva. ¿Está bien? En el caso de la dimensión positiva dinámica significa la posibilidad de la persona de poder elegir, ahí está, a su libre disposición en el ámbito sexual, ¿no? Ahí tenemos la libertad sexual de forma positiva, ¿no? La capacidad que tiene el sujeto de poder elegir. ¿Está bien? Pero en el caso de la dimensión negativa es la capacidad, acá está la otra palabra, de rechazar las intromisiones, es decir, de no permitir el sujeto, ¿está bien? De rechazar la intromisión indebida o no deseada en el ámbito de la sexualidad del sujeto. Entonces, a ver, vamos retomando una vez más, ¿ya? Tengo de manera explícita la libertad sexual, eso es lo que se protege, ¿ya? De modo constitucional, sentencia 12-12-12, o sea, el 12 de diciembre del año 2012, 08, está bien, del 2012, en sentencia tribunal, señala que hay dos dimensiones, ¿ya? La dimensión positiva, la capacidad de yo como elegir, ¿ya? Dimensión positiva, elegir, y la dimensión negativa pasiva, la capacidad de rechazar, más bien que hay intromisiones en la sexualidad del sujeto de la persona. ¿Está bien? Bien, ese es el primer objeto de manera específica o de manera explícita, que es la libertad sexual, ¿ya? El otro, de manera implícita, que encontramos en la normativa es el tema de la integridad sexual o la intangibilidad sexual, ¿ya? Miren, a ver, ¿qué es esto? Es un presupuesto garantizador de la libertad sexual futura. Esta palabra me interesa, futura. En otras palabras, la indignidad sexual, ¿ya? Viene a ser en realidad la protección de la sexualidad a futuro. ¿Está bien? Ahora, para poder entenderlo mejor, lo hemos puesto por acá, ¿ya? En un acuerdo plenario, en el acuerdo plenario número 1 del año 2011, nos señala bien claro, primero, ¿quiénes son los que son inherentes, por ejemplo, a la indemnidad sexual? Primero, los menores de 14 años, ahí los tenemos. Todos los que son menores de 14 años, si ustedes se dan cuenta, en todo caso se protege su indemnidad sexual a fin de cubrir de que más adelante ellos puedan ejecutar con libertad su sexualidad. Por eso decimos que la indemnidad sexual o la intangibilidad sexual lo que busca proteger es la sexualidad a futuro, ¿no? ¿Está bien? Entonces tengo los menores de 14 años, pero este mismo acuerdo plenario también nos dice que no solamente son los menores de 14 años, ¿ya? Sino que es cuando el sujeto pasivo muestra incapacidad, ¿no? Que podría ser, miren, por una anomalía psíquica o un retardo mental determinado. ¿Está bien? Ya, ¿por qué retardo mental? ¿Por qué anomalía psíquica? Por ejemplo, en el caso de retardo mental es obvio, ¿no? Retardo mental, pues el sujeto es incapaz, ¿no? De poder desarrollar su libre sexualidad, ¿no? Por eso decimos según el acuerdo plenario, siguiendo el acuerdo plenario, ¿no? Que entonces está considerado dentro de lo que nosotros llamamos indemnidad sexual. Entonces no se olviden, no solamente son los menores de 14 años los que tienen indemnidad sexual, sino también son pues los donde el sujeto, ¿no? Pasivo viene a ser incapaz, ¿no? Como por ejemplo una anomalía psíquica o el retardo mental, ¿no? ¿Está bien? Entonces ya, tenemos entonces el bien jurídico protegido, ¿ya? No se olviden, de manera explícita la libertad sexual y de manera implícita la indemnidad o la intangibilidad sexual, ¿ya? Y entonces ahí lo tenemos, acuerdo plenario por acá que sustenta un poquito la indemnidad sexual y acá el contenido constitucional en la sentencia ya mencionada, ¿no? Donde nos señala las dos dimensiones, ¿no? La positiva dinámica y la negativa o pasiva. Bien, entonces aquí tenemos el bien jurídico protegido en lo que significa el ámbito de la violación sexual, ¿ya? Ahora vamos con lo que realmente un poquito nos interesa o que es el título principal de ¿cómo se llama? De la lectura en análisis, ¿ya? Que tenemos, vamos a observar la intervención delictiva de la mujer, o sea, cómo interviene o cómo puede intervenir la mujer, pero así como ya lo habíamos visto acá, es decir, de manera activa, ¿está bien? De manera activa en el ilícito, porque ya saben que la mujer siempre va a ser la receptora, ¿verdad? Pero en el ilícito vamos a tratar de observar si puede ser definitivamente sujeto activo, ¿ya? A ver, vamos por partes, ¿ya? Primero, vamos a ubicarnos, ¿ya? En nuestra vigente normativa penal, ¿ya? O sea, aquí vamos a subrayarlo, ¿ya? En nuestra vigente normativa penal, ¿ya? Lo que se asume es la famosa tesis diferenciadora, ¿ya? Esto sigue en realidad la doctrina alemana, ¿ya? Que se le llama así, miren, la famosa teoría del dominio del hecho, ¿está bien? Liderada por este famosísimo jurista alemán, el señor Klaus Roxin, ¿ya? Pero no se olviden, ¿ah? En esta parte, la norma peruana asume la doctrina alemana que se llama tesis diferenciadora, teoría del dominio del hecho, liderada por este señor, ¿no? El señor Klaus Roxin, realmente conocido, ¿ya? En materia penal, conocido.
¿Ya? Entonces, la tesis diferenciadora nos dice esto, ¿ya? Que lo podemos dividir, o sea, la participación delictiva o la intervención delictiva de la mujer dividir así, ¿no? En autor y partícipe. ¿Está bien? Ahora, en el autor tenemos, mire, el autor directo, que es aquel que tiene dominio de la acción, el autor mediato, que es aquel que tiene dominio de la voluntad, y el coautor, que es el que tiene un dominio de función, o sea, dominio funcional. Ese es como autor. Ahora, también hay otras modalidades de participación, o sea, como partícipe tenemos el instigador, que viene a ser el factor determinante porque convence a otra persona, ¿ya? El cómplice primario, que es la teoría de la escasez. ¿Por qué la escasez? Porque se requiere necesariamente su participación. Sin la participación de este cómplice primario no se ejecutaría el ilícito. ¿Está bien? Y tenemos al cómplice secundario, que bueno, se llama o corresponde a la famosa teoría de la abundancia porque no hay problema, ¿no? Son pequeños detalles en los que participa, pero no es tan trascendente su participación, es decir, se llevaría o se ejecutaría igual el ilícito así no participe el cómplice secundario. ¿Está bien? Entonces vamos a retomar, vuelvo a repetir, ¿ya? ¿Cómo participa, cómo interviene una mujer? Como autor o como partícipe. ¿Está bien? Como autor tenemos autor directo, autor mediato y tenemos coautor. Y como partícipe tenemos al instigador, al cómplice primario y al cómplice secundario. Por supuesto, para entender, vamos a sacar una por una para poder observarla mucho mejor, ¿ya? Entonces, tenemos acá lo siguiente, ¿ya? Primero, como autora directa, ¿ya? Miren, el artículo 23, por eso decimos que nuestra normativa ya está adherido a esto, ¿no? El artículo 23 del Código Penal señala así. ¿Cuándo se considera autora directa? Se considera autora directa una persona que realiza por sí el hecho punible. Es decir, viene a ser la persona que ejecuta el evento delictual, miren, con sus propias manos. ¿Está bien? Esa es la autora directa. Mire, y como lo ejecuta con sus propias manos, por eso decimos que corresponde al dominio de la acción. Es ella la que tiene el dominio de la acción porque lo ejecuta por sí misma. ¿Está bien? O sea, en este caso, por ejemplo, como autora directa, ya saben, pues, ¿no? Una mujer que introduce, pues, objetos análogos, ¿no? O partes del cuerpo, ahí podemos considerarla como autora directa porque es con propias manos. ¿Está bien? Según el artículo 23. O sea, aquí encaja perfectamente, ¿no? Ahora, como autora mediata, de igual manera, el artículo 23 señala, ¿quién es la autora mediata? Es la persona que para realizar el hecho punible, ¿no? La conducta censurable, se vale de otra persona. ¿Está bien? Miren, esta última es considerada como un instrumento. Entonces, como esta última es considerada como un instrumento, hay dominio de la voluntad de la otra persona, que es lo que habíamos sacado aquí. ¿Está bien? Si en el caso de la autora mediata tiene dominio de la voluntad. ¿Por qué? Porque se vale de otra persona. ¿Está bien? Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con la autoría mediata y inmediata. ¿Está bien? Entonces tenemos ya, la autora mediata utiliza otra persona, ¿no? Y luego tenemos a la coautora. Eso sí no creo que sea complicado porque el mismo nombre un poquito nos lleva a deducir, ¿no? Coautora. De igual manera, miren, el artículo 23 del Código Penal nos dice así, ¿no? ¿Quién es la coautora? Es la persona que realiza en forma conjunta, paralela, ¿está bien? El hecho punible. Pero miren, lo realiza en forma conjunta, en forma paralela, observen esto, en función a un reparto de roles y a un reparto de funciones. Por eso decimos que corresponde a la teoría del dominio de la función. ¿Está bien? O sea, porque se reparten roles, ¿no? Desde el inicio del planeamiento hasta la ejecución, ¿no? Hay un reparto de roles y funciones, ¿está bien? Entonces, eso vendría a ser como autora. Tenemos la autora directa, tenemos la autora mediata, como es autora directa por propia mano, ¿verdad? La autora mediata utiliza a otra persona como instrumento, domina su voluntad, y la coautora, ¿no? Cuando lo realiza en forma conjunta. Hay igual reparto de funciones y de roles. ¿Está bien? Esa es participación como autora. En el caso del partícipe tenemos acá los tres, la instigadora, cómplice primario y cómplice secundario. A ver, lo hemos hecho en orden, ¿ya? Siguiendo la normativa. Tenemos acá, la instigadora. Según el artículo 24, la persona que introduce la idea criminal al instigado, es decir, lo motiva, lo persuade, lo anima, lo influye de varias maneras a que ejecute y consume un evento criminal. Por eso decimos, miren, es el determinante, ¿no? ¿Está bien? Porque influye, es el que le da la idea de poder ejecutar el ilícito penal. ¿Está bien? Esa es la instigadora de acuerdo al artículo 24, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí podríamos encontrar, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Una mujer, ¿no? De repente que obliga a una persona a que se vengue de su ex, ¿no? Y que le practique, pues, el acto sexual, pero lo obliga, un momento, ahí cambia la figura, ¿no? Así, a ver, si yo, por ejemplo, ¿no? Si yo contrato a un tipo para que le haga daño en ámbito sexual o en materia penal sexual, ¿no? A una ex,
Por ejemplo, ¿cómo se cataloga esto? Yo como instigador y el sujeto que le ejecuta como autor. ¿Está bien? Autor material. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Ahí vamos ya diferenciando los roles, ¿no? Bien, entonces tenemos acá, el instigador es el que tiene la idea criminal, ¿verdad? El determinante. Luego tenemos al cómplice primario, en el artículo 25. ¿Quién es el cómplice primario? El que en forma dolosa. Ah, eso todavía no lo hemos visto, pero vamos adelantando. El dolo viene a ser el conocimiento, ¿no? O la conciencia, el conocimiento y voluntad de querer realizar el acto. O sea, él es plenamente consciente y tiene el ánimo, ¿no? Él tiene el ánimo de querer realizar. Eso de manera dolosa, con conciencia y voluntad, o con conocimiento y voluntad, de acuerdo a la formación. ¿Ya? Con conocimiento y voluntad. Entonces, ¿qué es el cómplice primario? Aquel que quiere voluntariamente, que es consciente, ¿ya? De que presta auxilio para la realización del hecho punible. Miren, ¿ah? ¿Por qué es primario? Porque es vital, teoría de la escasez. Si él no hubiese participado, no se hubiese perpetrado el delito. Por ejemplo, ¿quién podría ser un cómplice primario? De repente, quiero ultrajar a la vecina que vive al frente, ¿está bien? Pero de repente ¿cómo se llama? La persona que hace la limpieza es la que me da las llaves para ingresar justo a su cuarto. Entonces esa persona viene a ser el cómplice primario, ¿no? ¿Por qué? Porque sin su participación hubiese sido difícil o no se hubiese llevado a cabo el ilícito, ¿no? No se hubiese llevado. Entonces ahí tenemos el cómplice primario, teoría de la escasez, necesario, ¿no? Necesario su participación. ¿Ya? Y luego tenemos al cómplice secundario, en el artículo 25, que es el que presta asistencia del hecho punible también de forma dolosa, pero de cualquier otra forma, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la teoría de la abundancia, de cualquier otra forma. O sea, si él no participa, igual se dice generado el ilícito, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos en el cómplice secundario los famosos campanas, ¿no? De repente lo pongo abajo a José Miguel a que me avise cuando sale ya, como ya tengo llave, porque me dio la señora de la limpieza, ¿no? Pero esta vez José Miguel en la esquina está esperando que se vaya y que me llame para yo poder ingresar, ¿no? ¿Estamos? Entonces, José Miguel sería el cómplice secundario, ¿verdad? ¿Está bien? Teoría de la abundancia. No es necesario que participe para que se pueda ejecutar. No es que realiza, colabora, nada, ¿no? Entonces, bien, miren, si nosotros observamos, que es esto lo que nos interesa, ver si la mujer puede ser considerada como sujeto activo en el derecho penal sexual, tal como podemos observar, sí, ¿no? Al menos es cuando ella accede, sí, ¿no? Porque en la lectura nosotros hemos visto que la problemática viene cuando ella es accedida, ¿está bien? Pero al menos cuando accede nos damos cuenta que perfectamente cumple, ¿no? O se configura con cada uno de los matices que estamos viendo, pues, ¿no? Es decir, una mujer puede ser autodirecta, sí. Puede ser autora inmediata, sí. Puede ser coautora, también, ¿no? Coautora, por ejemplo, ¿no? Claro, se ponen de acuerdo dos mujeres, ¿no? Para violentar a otra mujer. Entonces, mientras una la fuerza, violencia, ¿no? La otra le va introduciendo partes de algún objeto, por ejemplo, ¿no? Entonces, coautora, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿puede ser autora directa? Sí. ¿Puede ser autora inmediata? O sea, utilizar de persona? Sí. ¿Está bien? Puede ser coautora también, puede ser instigadora también, puede ser cómplice primario también, puede ser cómplice secundario también. Entonces ahí nomás nos vamos dando cuenta que como sujeto activo la mujer pues sí es susceptible, ¿no? De poder ser sujeto activo en el derecho penal sexual, ¿ya? Ahora, en la lectura extensa que nosotros hemos tenido, porque ha sido algo extensa la lectura, el autor al final, como es un trabajo de investigación, lo que hace es pues asumir una posición, ¿no? ¿Está bien? Ya, pero al final el autor la posición que asume es, bueno, válida esta parte, es decir, cuando la mujer accede, sí, pero cuando la mujer es accedida, a ella no. ¿Está bien? Y uno de sus fundamentos, por no decir el fundamento principal, que el autor tiene, ¿no? Para asumir esta posición, vuelvo a repetir, como es un trabajo de investigación, se tiene que asumir una posición, ¿ya? Lo que tiene es señalar esto de acá, el artículo 3 del título preliminar del Código Penal, ¿ya? Él lo pone de la forma contraria, ¿no? Él dice bien claro lo siguiente: la prohibición de la analogía in malam parte. Repito, prohibición de la analogía in malam parte. En otras palabras, es lo mismo que nosotros dijéramos que la analogía es permitida in bonam parte. ¿Está bien? O sea, prohibición de la mala parte, o mejor dicho, permisión solo de la bonam parte. ¿Ya está bien? Ahora, ¿qué nos intenta decir? Vamos a intentar comprender la posición del autor, ¿ya? ¿Qué nos intenta decir? Miren, el artículo 3 del título preliminar del Código Penal señala, a ver, observemos esto, mira, dice, la analogía prohibida se presenta, o sea, se da, no es permitida, ¿ya? Cuando se utiliza, mira la palabra, para calificar el hecho como delito. O sea, yo no puedo decir la analogía que a partir de esto que fue igual, esto también tiene que ser el mismo delito. No, no, para calificar no.
para calificar, no, eso no está permitido, ¿está bien? Miren, entonces la analogía prohibida se presenta cuando se utiliza para calificar el hecho como delito, ya sea como delito, sea una falta, o definir un estado de peligrosidad, o determinar una pena o una medida de seguridad de acuerdo a lo que corresponde. Entonces, si esto está prohibido, ¿qué es lo que sí está permitido? Acá está. Contrario censo, lo que sí se permite, o sea, la analogía se utiliza para, miren acá, eximir o atenuar la pena, ¿está bien? Siempre que resultara plenamente válida mientras no se oponga a lo dispuesto expresamente por la ley. ¿Sí? ¿Le entendemos? ¿Le entendemos? A ver, vamos por parte, ¿ya? Entonces, lo que nos dice el título, perdón, el artículo 3 del título preliminar es lo siguiente, ¿ya? A ver, no se utiliza la analogía para calificar un hecho como delito. O sea, yo no puedo decir que este hecho, que fue el mismo hecho, tiene que ser el mismo delito. No, para calificar el hecho no. Pero sí se puede utilizar la analogía para eximir o atenuar la pena, o sea, para reducirla, una vez que ya está calificada. Por ejemplo, a ver, para que me puedan entender mejor, ¿no? En el artículo 20 del Código Penal, por ejemplo, encontramos la eximente de la responsabilidad penal. Por ejemplo, una de ellas es la fuerza física irresistible, ¿ya? Lo que sí podría utilizar, por ejemplo, es que de repente en un hecho o en un caso específico, ese tipo de fuerza física ya ha sido considerada como irresistible, podría llevarlo a este caso específico, ¿no? Equiparando esa misma fuerza física irresistible a fin de que me atenúe la pena. ¿Está bien? Pero no estoy calificando el hecho, solamente estamos atenuando la pena. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me dice? A ver, si fuera prohibición en mala parte, ya, es prohibida para calificar. Pero ¿qué es lo permitido en buena parte? ¿Cuál es la buena parte? Que sirve para eximir o atenuar una pena que ya haya sido impuesta. No estamos calificando, sino ya se calificó y a esa pena hay que reducirla o atenuarla o en todo caso eximirla, ¿no? Eso ahí sí es equiparable, ¿no? La analogía, ahí sí es equiparable en buena parte. Entonces está permitida la en buena parte, pero está prohibida más bien la en mala parte, la analogía. Entonces no se permite calificar un hecho, ¿no? Pero sí se permite eximir o atenuar la pena. Esta es la posición que tiene el autor. O sea, el autor nos dice, no, yo no creo que la mujer sea sujeto activo cuando es accedida, precisamente porque ¿cómo se llama? En contradicción precisamente con este artículo 3 del título preliminar, ¿no? Lo que él propone, ¿no? En su investigación más bien es que se haga una modificatoria a fin de que pues esto sea equivalente o que en todo caso pues ¿no? Se califique y se pueda llevar de la mejor forma, de la mejor manera, ¿no? Bien, entonces, vamos retomando la idea, ya que hemos tratado de observar o que hemos tratado de aprender un poquito más nosotros, o en todo caso de posicionarnos mejor, ¿ya? Primero, tenemos la norma jurídica o la descripción legal, ¿ya? No se olviden, artículo 170, tenemos el tipo base y esta es la forma agravada, ¿está bien? Ahora, ese es el código penal. Si lo llevamos ya a ejecución penal, ¿cómo es la regla? 5 por 1, ¿verdad? La violación sexual sí puede ser 5 por 1. 5 días de educación o de trabajo pueden redimir, ¿no? Un día de pena, pues un día de penetración, ¿no? Listo. Y por allá tenemos lo siguiente, ¿no? A ver, ¿qué hemos delimitado? Hemos delimitado lo que se protege en el delito penal sexual, ¿está bien? Tenemos uno, la libertad sexual o autodeterminación sexual, ¿está bien? Y el otro es la indignidad o la intangibilidad sexual, ¿ya? Contenido constitucional, la libertad sexual, dos figuras, ¿no? Dimensión positiva, capacidad de elegir, dimensión negativa, de rechazar las intromisiones, ¿no? Y en el caso de la indignidad sexual, que lo que se protege es la libertad sexual futura del individuo, tenemos los menores de 14 años, pero como lo ha señalado el Acuerdo Plenario 1 en 2011, no solo los menores no solo los menores de edad, de 14, perdón, ya, sino también todo aquel sujeto pasivo que sea incapaz, ¿no? Como la anomalía psíquico del retardado mental, ¿ya? Y esta es la forma en que interviene, ¿no? En que puede intervenir una mujer en todo caso, ¿ya? Como autora, directa, mediato, coautor, y como partícipe, instigadora, cómplice primario, cómplice secundario. Y acá hemos observado, ¿no? Artículo 23, 24 y 25 que nos sirven para observar esa figura de que la mujer pues sí logra efectivamente o puede sin problema alguno, ¿no? Ser pues autora y partícipe, ¿no? En cualquiera de sus formas, ¿no? ¿Está bien? Y esto que finalmente nos parecía interesante para tratar de entender la posición del autor, ¿no? La analogía, ¿cómo es? El rechazo o lo que no está permitido es la analogía en mala parte, pero lo que sí está permitido es la en buena parte, ¿no? O sea, en otras palabras, no se permite que se califique un hecho, pero sí se puede equiparar para atenuar o para eximir de una pena. ¿Está bien?
Listo, bueno, entonces es lo que hemos tratado hoy día o es lo que hemos tratado de, en todo caso, afianzar según la lectura, según la investigación que nosotros hemos hecho. ¿Está bien? Bueno, esperamos que se haya comprendido todo, entonces ahí lo vamos a dejar y nos vemos hasta una próxima sesión del hoyo.